Muy buenas tardes, muy buenas noches para aquellos que se conectan para tener una comunión con Dios en miércoles de oración. Estamos aquí nuevamente para estudiar su palabra. Nada puede acercarnos más a Dios que el contemplar su palabra y estudiarla con diligencia. En esta noche yo quisiera que reflexionáramos sobre el libro de Miqueas. El libro de Miqueas, quizás para la gran mayoría de los cristianos, tiene un valor que está en el versículo 2 del capítulo 5, donde dice: y tú, pequeña Belén Efrata, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Está refiriendo al nacimiento de Jesús. Pero el libro de Miqueas enseña una lección poderosa, tremenda. Una lección que está, que está en todo el lenguaje y el mensaje de la Biblia. Por una parte, un mensaje de reprensión, de llamado de atención, un mensaje en el que se nos pide volver, arrepentirnos, convertirnos, cambiar. El mensaje en el que se nos empuja a reconocer nuestra condición pecadora. Y, por otro lado, el ofrecimiento del perdón, la redención por parte de Dios. El profeta Miqueas fue contemporáneo de Isaías, y aunque su libro es pequeño, solamente tiene 7 capítulos, es un libro poderoso, es un libro que está escrito en un lenguaje muy lindo, muy atractivo, muy florido, muy lleno de preguntas y de contrastes, que nos deja a nosotros un sabor extraordinario acerca del amor que Dios tiene para con nosotros. Vamos a concentrarnos en algunas de estas cosas que son importantes para entender el mensaje de Miqueas. En primer lugar, él profetizó en tiempos de el rey Jotán, el rey Acaz y el rey Ezequías, reyes de Judá. El rey Jotán fue un buen rey. Eliminó los lugares altos de adoración, condujo al pueblo como correspondía, pero todavía en los lugares altos y en los montes se ofrecían sacrificios a los ídolos. El rey Acaz, su hijo, fue horrible, malo. Aún introdujo dentro del mismo templo ídolos y adoró a los Baal y a la diosa Astarte. Fue una situación de tremendo dolor para el pueblo. Pero el pueblo siguió a este hombre y adoró a los ídolos. Y tenían una religión formal, una religión en que iban al templo, adoraban, celebraban las fiestas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y entre esas cosas oprimían al pueblo, profetizaban cosas falsas, enseñaban cosas que no correspondían, y entonces la situación se pone pero horriblemente mala. Y Dios promete a través del profeta Miqueas que el pueblo será llevado cautivo a Babilonia, que en Babilonia, en condiciones de dolor, aprenderán la lección de ser fieles a Dios. Y entonces, en este llamar la atención al pueblo y a los dirigentes, a los sacerdotes, se revelan algunos de los mensajes más poderosos que puedan existir en la Biblia realmente. Miren, quisiera que leyéramos el capítulo 6 del versículo 6 en adelante. Miqueas, capítulo 6, versículo 6 en adelante. Y entonces aquí el profeta hace una pregunta retórica que requiere de parte de Dios y de parte de él una respuesta, y la respuesta es la extraordinaria. Y dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? La pregunta: ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Nos acercamos con manos limpias, con corazón arrepentido? ¿Nos acercamos para escuchar su palabra de amor, de ternura, de cambio, de seguir en el camino de Dios? ¿O nos acercamos con un alma doble? ¿Nos acercamos para ofrecerle
algo al Señor, pero dentro de nuestro corazón hay algo completamente diferente. Sigue el profeta preguntando lo siguiente: ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Llevaré ofrendas al templo? ¿Cumpliré formalmente con los sacrificios exigidos por el servicio del templo? ¿Eso es suficiente? Hay muchos de nosotros que nos acordamos de Dios, que vamos a la iglesia, que adoramos, que damos ofrenda, que aún podríamos decir somos fieles con el diezmo. Y con eso tranquilizamos la conciencia, pero nuestro corazón está lejos de Dios. El versículo 7 continúa con esta forma de preguntar. Dice así: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 ríos de aceite? Fíjense qué interesante. La gente ofrecía sacrificio. Aún en el tiempo de Jesús, en el templo, vendían animales, palomas y otras cosas para ofrecer sacrificio. Y era todo formal. Estaban los sacerdotes y los dirigentes y aún el pueblo completa y absolutamente lejos de Dios. Continúa aún más y dice: daré a mi primogénito por mi prevaricación, por mi pecado, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Era costumbre ofrecer a niños en sacrificio a estos dioses ajenos. Y entonces Miqueas se pregunta: ¿daré a mi primogénito como un sacrificio por mi pecado? Y entonces viene la respuesta. Y aquí lo entendemos claramente. Muchas veces hemos hablado de este versículo, pero no entendemos exactamente el contexto en el cual se dijo. Miren el versículo 8. Dice: carneros, aceite, mi primogénito, formas. ¿Es eso lo que Dios quiere? Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová? Dice, hombre, dice, Dios te ha declarado qué es lo que pide de ti. ¿Y qué es lo que pide? Tres cosas bien claras. Y dice, en primer lugar, hacer justicia. Segundo lugar, amar la misericordia. Y tercero, caminar humildemente ante tu Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos, en Corintios, dice: si yo diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada vale. El mandamiento más importante dado por Dios a través de Moisés al pueblo es: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Por eso aquí dice el Señor, solamente dice amar misericordia, hacer justicia y caminar humildemente delante de Dios. Y quiero analizar brevemente estos tres conceptos. En primer lugar, hacer justicia significa desarrollar en nosotros la idea de lo bueno y lo malo. La idea de hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios establece que es justo. Hacer las cosas que son positivas para Dios. Y acabo de escribir un artículo que he publicado en el Facebook, pero algunos seguramente lo van a leer. Y la idea es ser obediente a los mandamientos de Dios. Hay una tremenda bendición en obedecer cada uno de los consejos que el Señor nos ha dado. Eso es hacer justicia, es caminar con Dios, es actuar correctamente, es permitir de que nuestra mirada no se desvíe ni a la izquierda ni a la derecha. Debemos hacer eso. Segundo lugar, amar misericordia. Hermanos, esta es una de las características fundamentales de Dios. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Es un versículo, es una idea que se repite varias veces en el Antiguo Testamento. Es una idea que Jesús vivió, que Jesús desarrolló, que Jesús lo hizo carne, lo vivió, lo
practicó con la gente. Debemos amar la misericordia. Tenemos que tener ese cariño por el que peca, por el que hierra, por el que está destruido. Hay que levantarlo. Nuestra boca debe hablar solamente bendición. Nuestra boca debe solamente desarrollar la idea del bien, del amor hacia los demás. Hay en algunos de nosotros amargura, reproche, un juicio tremendo en contra de nuestro prójimo. El Señor Jesús dijo: cualquiera que llamare tonto a su hermano ha cometido pecado de muerte. Debemos amar a nuestros hermanos. Y finalmente, lo más importante quizás se dice caminar humildemente delante de Dios. Debemos caminar humildemente delante de Dios. Debemos ser humildes. Debemos ser como Pedro, allí a orillas del mar de Galileo, cuando Jesús le pregunta: ¿me amas? Señor, sí te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes todo. Nuestro orgullo, nuestra soberbia debe ser puesto a un lado y debemos caminar humildemente delante de Dios. Ahora, este mensaje es un mensaje que está mezclado con unos reproches que no he leído, que no he comentado con ustedes. Reproches horribles, duros, contra un pueblo que se ha olvidado de Dios. Pero miren cómo termina el libro. El libro en el capítulo 7 termina de una manera gloriosa. Si alguien pudiera escribir una sinfonía, una obra musical acerca de este libro, terminaría con un trompetas, terminaría con un aleluya tremendo, con un amén, con un gloria a Dios. Miren lo que dice el versículo 18 del capítulo 7. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Queridos hermanos y amigos, ¿cómo me gustaría a mí hablar solamente de esto? Pero debemos también reprender, llamar la atención hacia volver a Dios. Pero qué característica más linda de Dios. Dice que Dios que perdona la maldad y olvida el pecado remanente de su heredad. Es una pregunta. Y dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Hermanos, al leer el Antiguo Testamento, estoy absolutamente convencido que hay un hilo de oro hecho de misericordia, de amor, de perdón, de regreso al Señor. ¿Con qué amor nos ama Dios? El versículo 19 dice: Él volverá a tener compasión de nosotros. Hollará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué maravillosa promesa! Por una parte, Dios, a través del profeta, nos llama la atención a nuestros pecados, a nuestro formalismo, a nuestra sequedad del alma, a nuestro caminar propio, a olvidarnos de Dios. Pero en la última parte, con brazo extendido, nos llama a volver donde Él. Pero no solamente nos llama, sino que nos invita a gozar del perdón, de la compasión, de la misericordia de Dios, de la gracia infinita de Él, que aunque nuestros pecados sean, como dice Isaías, rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve. Que aunque nuestras faltas llenen libros y libros, Él dice que las tomará y las echará al fondo del mar. Queridos hermanos, leamos la Escritura, leamos la palabra de Dios, leamos estos libros maravillosos y vamos lentito, vamos despacito, gozando cada promesa que el Señor nos da. Pueda el Señor darnos la sabiduría de entender este precioso mensaje y ayudarnos a vivir esa gracia infinita que nos limpia,
y nos llena de paz y de tranquilidad. Dios nos quiere demasiado. Dios te quiere demasiado. Dios quiere que vuelvas a Él. No importa la condición, no importa lo que se haya hecho. Lo que te invita es que camines humildemente de la mano del Señor. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por tu bondad, tu cariño, por todo lo que tú haces por nosotros. Y te rogamos en esta hora, oh Dios, que esas promesas maravillosas de perdón, de redención, puedan ser una realidad en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.